Cristo Rey Radio, tu radio para bendecir a los hombres de hoy. Te presentamos una reflexión con Jorge Gutiérrez García. Un espacio para tu vida iluminado por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia Católica y la sabiduría de los santos. Te presentamos una reflexión con Jorge Gutiérrez García. Muy buen día, hermanos. En Cristo les saluda Jorge Gutiérrez con la reflexión del día de hoy. La misericordia de Dios es más grande que nuestras faltas. ¿Qué podemos empezar a decir sobre esto? Que la misericordia de Dios nos abraza siempre, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Él nos invita a volver a Él con un corazón arrepentido, y su perdón nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, llenos de su amor y gracia. 3 citas bíblicas. La primera, Marcos 2:17. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Marcos 2:17. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. En esta reflexión Jesús nos recuerda que su misión no es salvarnos. ¿Sí? No importa cuán grandes sean nuestras faltas, Él viene a buscar a los pecadores y ofrecernos el perdón. Segunda cita bíblica, Salmo 103:8. El Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y rico para la clemencia. Salmo 103:8. El Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y rico en clemencia. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Su misericordia es infinita, incluso cuando fallamos. Él está cerca para levantarnos con su amor incondicional. Tercera cita bíblica del Papa Francisco. Dios no se cansa de perdonar, pero nosotros sí nos cansamos de pedir perdón. El Papa Francisco. Bueno, pues, aunque nuestras faltas son muchas, el amor y la misericordia de Dios son mayores. Su perdón es siempre accesible si nos acercamos con un corazón sincero. Vamos a las encíclicas papales. La primera, Vive sin misericordia, rico en misericordia, del Papa Juan Pablo II en 1980, del numeral número 13. La misericordia de Dios no tiene límites, es más grande que cualquier pecado y más poderoso que cualquier debilidad humana. Vive sin misericordia, numeral 13. La misericordia de Dios no tiene límites, es más grande que cualquier pecado y más poderosa que cualquier debilidad humana. Este mensaje del Papa San Juan Pablo II nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestra falta, siempre encontraremos en Dios un refugio de misericordia infinita. Segundo documento, Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia del Papa Francisco en el 2015. Numeral 2. La misericordia es la luz que ilumina el camino de la Iglesia. Es el primer atributo de Dios que debemos de experimentar y transmitir. Misericordia Vultus, numeral 2. La misericordia es la luz que ilumina el camino de la Iglesia. Es el primer atributo de Dios que debemos experimentar y transmitir. La misericordia, hermano, de Dios no solo nos transforma, sino que debe de ser el centro de nuestra vida cristiana, compartiéndola con los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 982 nos dice: la misericordia de Dios se revela en el perdón de los pecados. La misericordia de Dios se revela en el perdón de los pecados. Numeral 982. El Catecismo nos enseña que Dios ofrece el perdón de manera generosa y sin reservas, acogiendo a todos los que se arrepienten con sinceridad. 3 frases de santos. Primera, San Agustín: la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. San Agustín: la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Segunda, Santa Faustina Kowalska: la misericordia de Dios es más grande que nuestras miserias. Santa Faustina Kowalska: la misericordia de Dios es más grande que nuestras miserias. Número 3, San Juan Pablo II: no tengáis miedo de la misericordia de Dios, Él siempre perdona. San Juan Pablo II: no tengáis miedo de la misericordia de Dios, Él siempre perdona. Concluimos con la reflexión que la misericordia de Dios es un océano infinito que cubre todas nuestras faltas.
siempre podemos regresar a Él con confianza, sabiendo que su perdón es más grande que cualquier error que hayamos cometido. Su amor nos levanta y nos da la paz. Hasta aquí su hermano en Cristo, Jorge Gutiérrez. Paz y bien, y Dios por delante.